Hola, buenas tardes a todos. Yo soy María Luna, fui la directora artística de la 25 Misbo y también soy miembro de la Junta de Alados y les doy la bienvenida a este segundo foro del taller de circulación de Misbo Alados, en el que vamos a hablar un poco de dinámicas que tienen que ver con la distribución de las películas y sobre todo con las estrategias en relación con agentes de ventas y las estrategias también en relación con ventas internacionales. Tenemos aquí a Neda y también están con nosotros Andrés Pedraza de Alados y otros miembros del taller de circulación. Y bueno, también es importante saber que este taller lo estamos grabando, así que pues tenemos como la autorización de todos los asistentes para esta grabación y continuamos entonces con este segundo día. Bienvenida, Neda de Taskovsky Films. A Neda, digamos que le voy a dar la palabra para Thank you. eh, Hi. que se presente. Hola, Neda, es un placer volverte a ver. Me alegra mucho que estés participando con nosotros y que nos Yeah. puedas orientar. Les voy a presentar muy brevemente a Neda. Neda pertenece a la distribuidora Taskovsky Films, que tienen un amplio catálogo de películas documentales y también películas documentales latinoamericanas y creo algunas colombianas. Neda, ahora me confirmas ese dato. Después de tener su grado en italiano y literatura en la Universidad de Belgrado, Neda trabajó en series de televisión para compañías de para la compañía de producción italiana Film 78, comisionada por RAI, y en la producción de varios programas de televisión. Tiene 10 años de experiencia en el sector, principalmente en el rol de líder de proyecto y también digamos que hace un tiempo regresó al trabajo con las artes y especialmente con una gran vinculación con los films documentales. En Taskovsky Films, NEDA maneja principalmente festivales de cine y non-theatrical distribution. Y también trabaja con algo que quisiera que nos cuentes ahora, de un proyecto que se llama Dos Connects de Taskovsky Train. Neda, te dejo también presentarte un poco lo que yo no haya dicho que quieras decir y empezamos el diálogo contigo. Yeah, thank you very much for introduction. Sí, I muchas think gracias por esa you already presentación. said Yo it all. creo que lo dijiste todo, entonces, gracias. Ok. Neda, te decía un poquito que buenísimo, como aquí hay varios proyectos que están ya empezando su etapa de distribución y la idea es orientar, digamos, y que ellos también tengan preguntas sobre estos temas que tienen que ver con la distribución. En tu caso, puede ser como agente de ventas, asesoría internacional y también esa primera circulación, distribución que hacen muchos de los proyectos, que es su primera lanza en festivales de cine. Entonces, yo quisiera que empezáramos por allí porque sé que tu experiencia está muy por esta línea y si se abre, digamos, un poco más el diálogo con otros temas, empezamos a tocarlo. Tenemos en principio tres temas que están planeados, pero como estás tú primero, me gustaría que abrieras un poco esa perspectiva, digamos, de esa primera circulación en festivales que se convierte después posiblemente en una distribución internacional. ¿O cómo lo ves tú y cómo funciona para los proyectos que ustedes llevan en Taskovsky Films? Well, it depends. Mm, I mean, Bueno, if we could depende. start with the first Eh, question, when the Empezamos con la primera distribution of the pregunta film is acerca de la released, distribución de las películas y sus I would say that consideraciones. also Yo diría the que distributors can los join distribuidores get pueden into unirse o in the pueden earlier stages. entrar They más can en las also etapas develop tempranas, it, but por it all ejemplo, en la etapa depends. de desarrollo, We pero can todo promote depende usualmente when de we que reach the important entremos part. And con after that, el we primer can also borrador give some y en este advices, caso podemos like recibir alguna asesoría, por on what could ejemplo, be maybe sobre better, so we qué can podría maybe mejorarse de get forma que into la better película international pueda market. tener mejor And that's desempeño en su the thing. mercado But nacional. also Eso es we lo que usualmente get hacemos. involved sometimes Y in luego that work nos when miramos cuando la but película in tiene some su cases, premier, as I said, pero en we algunos can get casos involved depende de la película. also earlier, Podemos and then también activarla antes for the project it y is para el beneficial in the way proyecto that es beneficioso we de can una get forma en la que money recibimos more easily financiación o because recibimos dinero más when fácilmente they see that the porque distributor is there los and is distribuidores están ahí, los then distribuidores internacionales están they know that the film has y ellos international saben que las potential, películas tienen so the money potencial can como tal, then entonces el dinero be puede the efectivamente funding can be llegar, money can be get eh, more easily. So puede llegar más fácilmente. um, but everything depends Pero from obviamente todo project to depende de film. proyecto a proyecto, de película a película. And regarding the
Y en So relación a las estrategias de los I think festivales, that no sé it would be the si, second question. si sería la segunda Question. pregunta que tenías. Si me puedes Sí, confirmar. Sí. Yes. sí. It's very important, for Es muy example, importante, por when you have ejemplo, finished a film, cuando tenemos una película uh, terminada, not to like to choose carefully digamos que the right no premiere because it's elegir important, and also cuidadosamente the una premier premieres mundial, in all different porque countries. esas premieres Because en if los the países biggest diferentes premiere get cambian, porque cuando smaller la película festival, se then presenta en the festivales second más premiere to the pequeños, big premiere, that's podríamos perder la maybe the big oportunidad de festival. So presentarla en also festivales de categoría important A. in the second Entonces es consideration. importante tener en Also, consideración esto it's también. important, También for es example, if importante, the film por is ejemplo, sold si to la some película broadcaster, se vende a not alguna to release televisora, the no para result or hacer agree o decidir acordar on the date when the film will be la fecha en broadcast, la que la because película va a then ser like countries transmitida por get the first televisión. premiere on some Porque, festival, por but ejemplo, si tienen la the primera en algún smaller festival, si se muestra en televisión antes, se it's also siente que very perdemos important. esa oportunidad y eso es importante también. And also if some broadcaster is involved Igualmente, like si in the otra early televisora stage of the está film, it's involucrada also en las primeras important etapas to de la decide película, which es release date importante de decidir will la be fecha to have the first de emisión festival run. And this was like cuando tenemos el 1, festival 2 or y lo 3 más years, probable depends es if it's a big considerar festival. 1 o 2 años que puede tomar esta categoría para trabajar. Bueno, yo no sé si sería conveniente que las personas que estén aquí de diferentes proyectos, ya que estamos solo con Neda, brevemente den una descripción de su proyecto para ella, porque creo que ella está en el foro, pero no sé si está familiarizado con cada una de las caras que están aquí de proyectos. Entonces, ya que estamos pocos, me gustaría, Andrés, no sé si estás de acuerdo, empezar con esta pequeña presentación también de nosotros y nosotras para que podamos un poco relacionarnos y quizás hacer preguntas más puntuales. Y si en algún momento llega Claudia, abrimos las 3 líneas de diálogo que teníamos planeadas y no las vamos abriendo entre nosotros también a partir de los proyectos. ¿Te parece? Mhm. Bien, Sí, Okay. vale. bien. Bien, entonces no sé si empezamos por, bueno, quien quiera empezar a hablar de su proyecto, si no, decirlo. Natalia, gracias. Hi to everyone. Hola a Nice to todos. meet you, Neda. Es un gusto Nice to conocerte, meet Neda. you. Es un Um, gusto también. well, my film is a documentary film, Mi película es una película so I'm doctoral. not sure if it's a long feature No sé si sea film. un It's 55 largometraje como tal. minutes. Es de 55 I made minutos. Lo hice with money from the con dinero culture minister here in del Colombia, Ministerio de and it Cultura was aquí en for Colombia y fue TV para show shows de length. televisión That's why it's Yeah. o para 55 duración minutes. de Mhm. televisión. And Por eso tiene I durar made a longer 55 version, minutos. which Y was no pude hacer una versión más my larga que hubiera sido intention, right? mi But I intención couldn't because of principal, time issues primordial. and so on. Pero debido al tiempo que So tenía no that's what I podía have. hacerlo. It's about Entonces lo que tenía my very close relationship es with sobre una an relación 80-year-old, íntima 80 years old con una mujer who de works with 80 años de edad que trabaja mm, con ay, materiales reciclables, like recyclable. She's recycling in the streets in Okay. Bogotá. ella está reciclando en las calles en She's Bogotá. very much alike with my Y ella grandmother. está alineada, es muy So similar a mi abuela. I really push like to Entonces, become friends with her, yo and that's the hice todo lo film. posible por ser A amigo very de ella y de eso trata la intense película. mm, Es relationship with una her, relación muy intensa but con with some ella intense y consequences. también algunas That's the film. consecuencias intensas. It's De eso very tiene que ver la intimate, película. made with Es una película footage muy from íntima, hecha cell con phones. video From the de 12, celulares we y made con el dinero de la a subvención proper hicimos, filming where we went to her hometown, hicimos una grabación and adecuada cuando fuimos a su hogar, a su casa. um, it has not been seen neither in TV, neither in Y cinemas, no se ha neither in visto ni en festivals. televisión, ni en cinemas, ni en ningún And festival hasta el we're really momento. like in the beginning of Y this estamos, digamos que, en la phase. primera etapa, en la primera fase de esto que estamos realizando. Mm. There is a couple things that I can Hay say unas about the cuantas first cosas que thing is podría that it's a decir. Lo finished film. primero es que la película ya está terminada, Yes, ¿correcto? it is Sí. finished. Okay.
The 55 Sí, minutes la de version. 50, la versión de 55 minutos, sí. And usually I mean, Y it's usually usualmente like considered like the long se documentary, but the considera standard como una time respuesta is larga, 90 pero el minutes more or less. estándar generalmente es It's de also 90 1 hour and minutos. something more. Puede ser de But una hora o algo más en usually algunos casos, festivals like pero they usualmente are los it's like the festivales long version after even when there is tienen more una than versión, 40 minutes. a veces cuando las And versiones then son de there más de could 40 be minutos y most of the times if la mayor parte well del maybe if the tiempo, film has a si festival la potential I película told you tiene that you can potencial de use for the festival o me dices que lo TV, that's hiciste for the para TV, but televisión, sometimes like porque a maybe longer veces version that is for the tenemos versiones festivals más but largas que son para los also it is like festivales always y advisable también to have also es the recomendable unedited tener una video versión de televisión de 5 50, minutes, 52 and that's minutos, the best 55 thing minutos to be done. And then y es the algo bueno que next thing podemos that hacer. is going to my Y mind la it's siguiente like cosa que me pasa por la mente what is the es message that you want to cuál es el convey with the mensaje film, que what is the queremos core entregar con esta of the película, story, cuál es because el corazón de esta historia, for the film to be porque like to para have que esta international potential they película have to tenga find su some like potencial nacional, something that can debemos be encontrar that algo the people all over the world que, con can lo que connect la with gente it de todo el and mundo like that. pueda So I would resonar. like to be, because you just Entonces, told me that it is like como me emotional in a dijiste way que because es una she's película like emocional de connected to cierta mother forma, porque and they es have intense similar a tu emotional abuela, relationship and digamos que hay she's like relaciones emocionales recycle intensas of y ella está the reciclando como tal. recycling. So what would be Entonces, like what is the message ¿cuál that you would sería el like mensaje que to convey with nosotros this film? What querríamos would be dar the con esta core película? story? ¿Cuál What is sería it la like historia it base? is like person, I mean it could be both things, but Pueden can ser you tell me ambas maybe cosas a little también, bit pero tal vez me puedas about contar un poco más and acerca de eso. also the year of production Y is también finished el año now de this year? producción ya se terminó, terminó este año la Last producción de year. esa película. It El is año Last pasado. year, No, so perdón, perdón. beginning of Al this inicio de year. este año, perdón. The beginning beginning of of this this year, year. Al inicio de because este año. also Porque like también for the festivals they have para los also specific festivales, regulations, ellos también specific tienen que especially for the regulaciones big category de festivals, distribución, they especialmente have para it las has to be like festivales de 1 year categoría A. Y estos like dicen que 2 year la is the película maximum no old puede tener máximo because they want 2 años always desde que like ya ha new sido films. terminada, And o cuando hablamos de and the películas same nuevas. like Y lo the 2 mismo, years are more or less 2 años it is the life of the film. For the más o menos festivals es like como la for vida de una broadcast, película because para there los is like festivales y para la the transmisión, porque todos quieren the películas nuevas. after it could be like Entonces, things can sell después de also esto, after it depends on the la película topic se puede vender and what is dependiendo del happening in tema, the world. dependiendo de So lo some que films pasa en could el take mundo. longer or Entonces, algunas time películas tienen and una vida usually útil they más choose larga that y because I usualmente lo mean hacen porque, the films pues, from our catalog are the las best. películas, por lo menos que están en nuestro catálogo, Sometimes se it manejan has así. just O like algunas veces could las be sell like películas so pueden quickly venderse and rápidamente then it can like not live very long. So y sometimes luego also no when tienen you una make a vida film útil muy like of larga. that kind, Por it can take for ejemplo, 1 year, la but película usually de it's la like muerte quite de alguien like it depends. After dura 1 año can be like generalmente su vida prolonged or útil, quite o like it 5 all depends u like with 6 meses que the pueden prolongar discussion el with the contrato, producer and dependiendo de lo que everything. se discuta con los productores. So it's everything like Entonces, there is every case is different. digamos que cada So caso es it's like that. diferente. And usually we Entonces, would help to see usualmente the film ayudamos a like ver that. la película, Like you send us the film when it is como nos finished, mandan la when it is película in cuando a está rough cut terminada and then o en you su have versión no the editada. post production, so we can like search Y for the sabemos que hay una maybe festivals after postproducción, it, for entonces example. hay alguna estrategia And de we have to festival que see podemos the considerar film ahí and then y tenemos decide que ver la like what película would y be the actual decidir film. It is more festival cuál es film el or it is potencial. more sales Si es potential un or festival it's de not both. ventas o es una Everything película depends que because puede ir a un for the film festival, to todo be depende. international, Pero para like que la to have película sea international appeal, internacional, para que tenga atractivo I mean, so internacional, every film have to be para toda coherent película tiene que and ser like you coherente know what you want to y tell como with que the ustedes film saben qué es lo que quieren and contar you con la think also película from the y que beginning ustedes piensan what también would desde el be like your principio audience. So cuál sería su there audiencia. is a lot of these things to be Entonces take into hay diferentes consideration. cosas que deben Okay, so considerarse may I para answer este some caso. questions Entonces, or ¿puedo you responder Yes, algunas of preguntas course. que tienes? thank Sí, you. claro, Eh, claro que sí, claro que sí. So forgot something very important, the title Olvidé of the una cosa film. muy importante, el título de la película It's called The Emeralds, se llama Las Esmeraldas Okay. like the rock The emerald, uh-huh. and that's how she calls y the así es recyclable como ella llama al materials. material So reciclable, she goes esmeraldas. outside to pick Entonces emeralds. ella va al sitio a recoger esmeraldas. So that's a little bit like a Eso, metaphor of digamos que how es una the way she metáfora sees también life. de la forma en la que ella ve la So vida, de la forma en la que ella hace sus film cosas. would be like mm,
like finding emeralds Es and como like encontrar how esmeraldas our friendship is y also cómo emerald, nuestra amistad también how es una esmeralda mm, mm, how her life is y cómo es que su like a lesson vida to me. es como una It's like lección para a mí. grandmother and Es como una a abuela granddaughter, and y I'm yo soy una learning from nieta her through this y estoy story, aprendiendo which de is ella con la very historia, emotional, que es una historia muy like the emocional. core, like Sería como, that's a como la human base. being that could be considered as Es como a un ser humano que treasure, puede as ser an emerald considerado como un herself. tesoro, como ella misma es So una I think it's esmeralda. pretty universal, in fact, but Es it's muy universal la it película, has a de lot of todas formas. text. Like we're speaking all the time, but Hay there's mucho a texto, voice estamos hablando over todo el also. tiempo y hay una So voz en there's off gonna be a también. lot of subtitles. Y entonces va a tener muchos subtítulos también. Yes, so Natalia, Mhm. perdón interrumpir, yo lo que haría sería como presentar cada uno de los proyectos que tienes para que los conozcas y después ir como a las discusiones un poquito más profundas en cada uno de ellos. Entonces, si quieres como anotar las respuestas que tienes a tus preguntas o irlas pensando, o para que cada uno tenga como la oportunidad de hablar de su proyecto y tengamos también un panorama de los proyectos que están aquí para NEDA en un primer momento y luego ya empezamos como, porque hay varias cosas que se han discutido y que tú dijiste aquí que nos abren a más discusiones. Entonces, así como que si quieren pasamos a Diego, luego a Lisa y luego a Sandra, que están aquí. Sí, Okay. gracias. Hi everyone. Hola a Hola. todos. Recuerden que también si quieren hablar en español no hay ningún problema porque tenemos traducción simultánea. O sea, ustedes pueden hablar en español y Jorge les traduce, o si quieren directamente en inglés, pues él traduce al español para nosotros también, como quieran. Gracias porque my English is a fucking shame. I'm sorry. Bueno, listo, si es así, ya la tengo más clara. Bueno, hola, mi nombre es Diego Cruz. Soy el director de la película Barbie. Se llama Barbich. Mi compañero, el productor, en este momento no se encuentra. Pero pues básicamente, si quieres, les cuento la historia. Barbie es la historia de mi amiga Barbie. Ella es una mujer transexual que luego de trabajar como modelo webcam en su natal Cali, Colombia, decide emigrar en busca de un mejor futuro y llega a Barcelona, un país, pues una ciudad que ella piensa que, pues que de alguna manera va a encontrar como una libertad, ¿no? Y termina pues perdida en esta ciudad y como buscando su lugar en el mundo. Esa es como la historia de Barbich. ¿Sí? ¿Y hay alguna pregunta que quieras dejar abierta de momento, Diego, ya que está Ned aquí? O prefieres como después? Sí, pues básicamente creo que es una historia de migración, es una historia de la búsqueda de un lugar en el mundo y un personaje. Y pues nuestra pregunta más que todo es, pues este tipo de películas que están atravesadas por el tema LGTB, pues de pronto, si es bien, abre algunas puertas, también sentimos a veces que cierra otras, entonces nos gustaría de pronto preguntarte, pues nosotros ahorita acabamos de terminar la película cerró montaje y postproducción ahorita este mes y empezamos todo el proceso de distribución, entonces de pronto, ¿qué nos podrían aconsejar para este camino que ahorita empezamos? Well, if I understood well, so the film is finished and Les bueno que la película ha terminado y que ustedes están empezando con la distribución. Nosotros tenemos compañías de distribución anexa a la película o están distribuyendo por su propia cuenta. ¿Hay alguna compañía que lo está haciendo o están haciendo ustedes solos? Estamos haciéndolo nosotros solos, acabamos de terminar pues, todo el proceso de postproducción y empezamos ahora, pues nuestra estrategia es empezar a mandar a festivales, a ver si damos como el campanazo en algún festival y empezar la búsqueda de un distribuidor. Esa ha sido como nuestra estrategia hasta ahora. ¿Entienden? I would suggest, so you think the Sí, yo film has sugeriría, also la festival película potential, también no? tiene potencial de festival, por lo que me dices, ¿correcto? Nos gustaría pensar que sí, claro, sí, pues la película... Okay, that's important. Great.
So I would suggest to Sí, apply yo to all these sugeriría que lo presentaran a todos estos festivales de categoría A. for example, No for sé si en Berlinale, aplicado, por because ejemplo, this will para el be de like something Berlinalen, that porque creo que es algo depends for que Berlinale. podría I mean, if presentarse en it's like if Berlinalen. if the film is Si, also like si la película también cinematographically and like eh, tiene it's características well done, cinematográficas but y está as you muy know, bien like hecha, it pero has igual puede ser international appeal, difícil a like veces it's talking porque about tenemos que mirar que haya identity, it's atractivo about internacional, migration, que haya LGBT, identidad, and que all these haya migración, topics. tenemos todo ese So tema del I don't know LGBTI. if you applied to Entonces no sé for si les ha example, presentado a algunos Berlinale, it festivales, depends pero like por if ejemplo Dogs Berlinale or Vision Durel, o el Vision and Durel o you should CPH apply to Dogs, all these festivals usualmente son lugares en los que because esas películas se I think reproducen, Vision Durel porque yo is creo que Visión deadline is Durel 20 of es December la if fecha you can límite es apply. 23 de diciembre si quieres Then presentarte. CPH Dogs, Y I'm really not CPH sure, Dogs no estoy segura de because la we're fecha in close porque contact with them, so we just need to estamos considerando, to entonces apply officially. no So I'm sabemos not si hay sure que actually presentar la what película what dates oficialmente para recently, ellos. but you No he should check enviado all película these recientemente a independent ellos, pero festivals ustedes pueden and mirar esos apply like festivales de categoría A immediately. y I think for presentarse Berlinale inmediatamente. the Yo creo deadline que is already Berlinale, por passed. ejemplo, la fecha So límite I ya don't pasó, know. I creo, don't think that they will pero take no this creo que information ellos to puedan another tomar en festival, consideración but la you should película que apply to tienes all tú. these big Pero puedes festivals aplicar a otros for the festivales de moment, clase A and then para este momento wait like to for the y film to be esperar, por selected ejemplo, que la película and sea start. seleccionada en algún lado And then y after empezar the desde world ahí. premiere Y después de la you premier check for the mundial, international puedes premiere, verificar la premier and then you go like eh, also North American mundial premiere, y South mirar, por ejemplo, American premier premiere, en Norteamérica, en Asia premiere, Sudamérica, premier en Asia. MENA premiere. Like you have to make Medina, strategy for tienes that, que hacer una to estrategia select like good adecuada para festivals ellos. and wait for Digamos que deadline seleccionar los because festivales que if the funcionan film is like y international mirar que, por ejemplo, si la most important thing película, would be like this world si premiere lo más because importante es then esta premiere en el the espacio, attention la idea es que la because película empieza a ganar tracción, people empieza from industry a recibir and so that would be like información o my notificación de gente de la industria. Y esas and serían also mis what I mentioned sugerencias como before, tal. like if Y you're a como film mencioné and if you antes, si have some like ustedes for están vendiendo la película, por broadcasters ejemplo, like para big algunas international televisoras, network, lo like que you mencioné decide el día de if antes, to como que sell puedan them decir con like ellos si before la or to start with venden them the y dates que of puedan release so decir they con ellos cannot la fecha like release the de film before emisión, la because fecha en la que sale en vivo, festival porque la idea rules. es que eso no le afecte a ustedes la entrada a otros festivales también. And Ok. also in the Y case también with en caso broadcasters, like de las one of the things that televisoras, you una de las should cosas que ustedes be deberían careful about is that considerar like for example if you es sell que, to por some ejemplo, si broadcaster ustedes les venden and you algunos de sell the ellos, film for 3 years and you ustedes sell them le like venden los derechos por tres like años exclusive rights, y it's venden not como good derechos because then exclusivos you para cannot ella, sell no to es algo any bueno, other porque ahí no se broadcaster puede for vender example para in that ninguna country, so otra, you should only ni en el país ni en otras sell it for partes. 1 year exclusive, so Entonces then tienen after que 1 year you can mirar sell como to tal. other or you Después can de un sell año with le pueden vender no a exclusive otra right. So like o que in hayan that derechos in no Germany there's no exclusivos. Entonces, por ejemplo, en broadcasters, Alemania so hay you have to muchos sell to one like transmisores y la non-exclusive idea es rights que and no, then you can se sell to venda a uno de broadcasters. forma no So that's exclusiva, one of the de things forma que that podamos trabajar con los is otros. important when Entonces, you're creo que thinking también es about importante que ustedes strategy for consideren la film, for posibilidad sales de and la for estrategia para su festivals. película, para ventas y para festivales. Vale. Diego, Ok, ya muchas gracias. continuamos, ¿le parece como dije con Natalia? Muchas Yeah. gracias. Sí. Entonces ahorita tenemos otro proyecto en el que están Lisa y Sandra juntas, si no me equivoco, del foro pasado. Y pues si quieren hablar cada una desde la perspectiva de codirección, producción, dirección, como quieran, hablar un poco con NEA y también presentar el proyecto muy brevemente y dejar una inquietud también para que sigamos dialogando. Gracias. Vale, muchas gracias. Yo no sé, sorry. I don't know if Sandra is here No already sé because si Sandra she está had some acá. problem with her Como tal, Wi-Fi. creo que tuvo algunos problemas con el But just to Wi-Fi, start, pero voy a presenting with empezar en este momento a our presentar mi project is called proyecto. El Nuestro Sueño. proyecto se llama El It's a Sueño. documentary. It's also Es un documental, 71 también minutes es de long. 71 minutos The de year of longitud. production is El año de producción 2024. es It hasn't been 2024. premiered yet, but we No ha already sido been presentado todavía, some pero ya festivals. nos hemos presentado a algunos And festivales. it's about a group of children Tenemos un grupo de from a small niños village on the que Pacific vienen de coast of un Colombia. pueblo en la costa pacífica de Colombia, que es And Copayacupica. we did like a workshop Y session with nosotros them. hicimos un So taller con they estos filmed like niños, their de everyday forma que life and filmaron como su vida the diaria y services filmamos con was like ellos. ¿cómo se llama eso en inglés? Like a participative
stages, process with Hicimos them como un to proceso for them to con get ellos porque la idea es que trabajamos para so yeah, que fuera un basically we trabajo talk muy with natural. their Entonces, how they básicamente es perceive como ellos the universe perciben of el universo their y world cómo in ellos Korea. perciben el mundo en Bayacupika. Yeah, so we applied to festivals already. We Entonces don't nos fue have presentado a distribution. festivales, no We tenemos had a distribución todavía, funding from tenemos Germany, financiación del Estado de um, Alemania and yeah, I think y that's creo about que it eso es for lo que now. But tengo yeah, por we were ahora. selected for a festival. We were Fuimos super preseleccionados para algunos festivales, excited pero no about it. estamos seguros que nos hayan elegido Yeah. aún. And Natalia did an Y amazing sound for Natalia the hizo un sonido espectacular para esta película. Yeah. Sí, eso. Sandra, no I'm sabemos sorry, si... don't Hola, understand hola, sí estoy. Voy a Perdón, no tratar de entendí. poner cámara. No sé si el ancho me dé. Es que estaba bajito. Sí, Hola, ¿cómo están todos? ¿Me escuchan? Estoy. Bueno, Perfecto, súper. perfecto. Bueno, muchas gracias por el espacio. Como creo que aparte de lo que ya comentaba Lisa, quería decir que en un primer momento pues estamos tratando de lanzar la peli a festivales y ver qué pasa con ella, cómo se desenvuelve y después de ello estamos interesadas de ver cómo en esas rutas de distribución posteriores de poder ver dónde más la peli puede estar, en qué circuitos. Pero digamos que en un principio queremos como que el festival sea también como lo que hable de la peli y nos guíe las posibilidades de distribución y demás en torno a lo que la peli permita y ir viendo cómo tejemos esas rutas, ¿no? Como de conveniencias, de exclusividades, como lo hablabas ahorita, creo que es súper clave para el periodo de distribución y exhibición tener claro como eso que es innegociable para la película y como los espacios en los que uno quiere estar, pero también en los que la película se está permitiendo estar, más allá de forzarla. Entonces, creo que sí, pues en resumen, digamos que por el momento hay más proyectos, pero aquí tenemos presentes tres, que son el de Natalia, que es íntimo, como ya te decía, que es también la historia de una relación entre ella y la persona que ella documenta. Está Barbich, que es la historia, simplemente para resumir, una historia de migración que tiene que ver con LGTBI. Y está el proyecto Sueños, que es el proyecto, como Lisa lo decía, que también trata como de ser participativo, es decir, ellos también hicieron parte de, pero que también tiene un carácter muy experimental e incluso que podría tener una distribución, creemos, por el diálogo que tuvimos la vez anterior, como más hacia museos, galerías y festivales, evidentemente también, pero ahí ya digamos que los festivales tienen que escogerse con mucho cuidado porque no es, siento que no es tan generalista, aunque no sé, pues de todas maneras es como la mirada de los festivales también a veces varía. Nosotros sentimos, por ejemplo, que en Colombia casi siempre los proyectos que son largometrajes o que tienden, digamos, a ser no cortometrajes solamente, que lo digo por la duración de Natalia, que está en un intermedio, eh, van primero a festivales y después van a una distribución que es más de cines, de salas de cine, que pueden ser salas de cine públicas, salas de cine que permitan este tipo de exhibición, eventualmente algunas son comerciales de documental y también después canales de televisión. Pero lo que tú decías me parece muy importante, porque estabas planteando una idea de que el canal de televisión a veces bloquea o hace un poquito más difícil ese estreno si no lo está llevando o el autor o la productora. Entonces hay varias cosas aquí que yo quisiera como preguntarte desde la mirada de ustedes que construyen un catálogo para circulación y ventas internacionales con Tarkovsky Films. Quito también que tú presentes Tarkovsky porque te presenté a ti, pero no hablé mucho de Tarkovsky. No sé si todos estamos familiarizados con qué hace Tarkovsky exactamente y que podría, digamos, tener un agente de ventas o un distribuidor, un representante internacional aportar a un proyecto. O sea, cómo eso puede hacer crecer el proyecto y crecer la distribución, o en algunos casos a veces sí es mejor que los mismos directores o productores lleven su propia distribución de manera independiente. ¿Cómo lo ves tú? Evidentemente desde Tarkovsky, pero también desde tu oficio en diferentes plataformas y medios de circulación y distribución. Well, it's a long question, but Es una let's pregunta muy start. larga, pero bueno, veamos So, cómo podemos empezar. you know, if the producer Si el has time, like productor to tiene el distribute tiempo, film digamos, by para himself, it's distribuir la good película por as su propia well. cuenta, es But bueno también, if he doesn't pero have a time to do it, si it's no always tiene el tiempo good para to hacerlo, have like siempre es bueno igual también international tener distributors
como un distribuidor internacional o un agente de ventas que ayude. Y los agentes de ventas conocen bastante bien el mercado internacional. Entonces puede haber mucha ayuda, como dije antes. También en la etapa de preedición puede hacer sugerencias, pero también en las etapas tempranas de la película si el agente de ventas se involucra en el trabajo. Y el agente de ventas tiene contacto con todas estas industrias importantes, con todos estos festivales, transmisores. Entonces yo creo que sería bastante útil, especialmente para nuestra compañía que tiene 20 años de antigüedad y tiene varias líneas editoriales, como por ejemplo una que se dirige más a las películas en festivales y otra que fue asignada a sus festivales de categoría A. Por ejemplo, tenemos un ganador del 2022, un ganador de mejor documental en CPH Docs. Y en el 2022 también tenemos el Deutsche Volksattet, que hicimos un trabajo que apareció en Berlinale muy bien. En el 2020, el fotógrafo y la familia ganó el mejor documental en Antifa. Y también tuvimos otro que fue el mejor de fotografía y mejor película en lanzamiento. Entonces, en nuestra categoría tenemos festivales muy interesantes y tenemos otra línea editorial que es más comercial. Por ejemplo, tenemos cuatro temporadas en Quincy acerca de John Berger y luego Sanctuary con Javier Bardem. Entonces, digamos que es el tipo de películas que están en nuestro catálogo. Eh, Principalmente, a veces sacamos películas que, como dije antes, que sí pueden venderse rápidamente, pero no vemos como que tienen potencial para venderse después y no hay potencial para los festivales. También podemos hacer una otra venta y considerar otras cosas que pueden ser especiales para este elemento. No sé si responda completamente a tu pregunta, pero puedes preguntarme algo más si sientes que algo me hizo falta. Bueno, seguramente sí, pero también quiero comentar que hay otros dos proyectos que no están presentes aquí en el taller, digamos, de circulación total. Se recibieron 5 proyectos que van a ser bueno, que son ya largometrajes en etapa final y ya saliendo a etapa de distribución. Y de los dos que no están en este momento son La Marcha del Hambre de Sorangi María Trejos, que tiene producción de Yerili Polanco, que es una productora caleña bastante conocida con un recorrido muy grande también ella misma en varias películas colombianas que han ido a festivales internacionales desde el 2009, pero ya está trabajando en la producción y ahora tomó este proyecto que es muy político, que tiene que ver con maestros, con marchas y resistencia, pero el hecho de que ella lo tenga también como productora seguramente ayudará a su proyección y circulación internacional. Y el otro proyecto es Rolling to Neverland de Carlos Mogollón, que se está haciendo, es un proyecto también que tiene que ver con Argentina y con personas vulnerables, y creo que ahí también él tiene como una relación con un proyecto que no es enteramente de una solo colombiano, digamos que también estaba hablando de esa relación con coproducciones en el foro anterior donde él estuvo presente, solamente para mencionarlos, pues porque ya que ellos no están aquí, creo que no podemos del todo interactuar con ellos, pero que sepas que el taller contiene, digamos, 5 proyectos que tendrán asesorías más allá de lo que estamos hablando aquí. Y sí, me parecía muy interesante lo de festivales. No sé si desde los mismos proyectos quieren hacer una pregunta o si Andrés Pedraza, que también está aquí con nosotros, quiere intervenir o hacer una pregunta, o Sí, Elías, creo que también está con nosotros. sí, hola Neda, hola a todos y todas. Yo quisiera Hi. preguntarte, ¿cómo es la negociación con la distribuidora de ustedes para el caso de las películas latinoamericanas, para darle algunas luces a las representantes de los proyectos que están presentes y qué recomendaciones les harías para muchos de los que estamos acá? Contamos con una película y no tenemos un plan de distribución o no conocemos cómo se negocia, qué se hace para hablar con distribuidores internacionales, cómo es el caso de la empresa de ustedes y y qué recomendaciones les darías a todos para este proceso tan importante. Gracias. So, you're welcome.
Con todo gusto. So regarding negotiation with En relación a las distributors, negociaciones y las distribuciones, there are a couple of important points, hay unos cuantos puntos first of importantes, them como por would ejemplo, el be primero de todos theaters, sería los because territorios. a sales agent Como usually los would agentes de prefer venta, to take usualmente the worldwide preferimos worldwide eh, rights for the films, tomar and los usually the derechos de distribución producers de keep la their película y usualmente los territories, productores and mantienen sus sometimes territorios if y the algunas producer ocasiones insists to, los for productores example, insisten, por sell the ejemplo, right for North America vender to los someone derechos de else, Norteamérica a and alguien más the film has a y good la sales película potential tiene for un potencial de all ventas over muy the bueno world, para todo el we can mundo, agree also podemos estar on de that, acuerdo but también en esto. what sales Pero agents usually lo prefer is que los to agentes usualmente take the prefieren es worldwide rights for hacer the film, tomar los derechos and mundiales, it is not porque huge no amounts es una that they cantidad would be grande selling the que films, puede it would be recibirse de better vender las to have películas. Entonces the podría ser bueno, por these rights ejemplo, tener for ese tipo all de the world. derechos de todo el And mundo. then the next, Y the la terms are siguiente mostly the cosa, los same for términos all sales son agents, more principalmente or los mismos less, para todos los agentes en from general. pre-sales Para la from parte de commercial ventas to commercial de las platforms to plataformas broadcasters, comerciales, VOD para los platforms, and presentadores, the los diferentes theaters. foros y los teatros. We take 30 or Nosotros 35%, tomamos it 30 o depends, 35%, and depende, from the income, y and los ingresos. Y non-theatrical para las distribution for distribuciones no festivals, teátricas, NGOs, para education, festivales, ONGs o we educación, divide with nosotros dividimos producers esto 50-50. con los productores en Then the 50-50. next important Luego, point el would be siguiente the punto costs, importante sería because los costos, being a sales porque agent, agents, they go los to agentes festivals, como tal van travel, a festivales, pay viajan accreditations como and tienen que print the pagar materials, acreditaciones, else. imprimir So there materiales, is the cost etcétera. to be Entonces tenemos el recouped. So you costos have to que be tienen que careful about recuperarse. these costs, Entonces tenemos because que ser sometimes cuidadosos it con could estos be a costos huge porque amount. a veces pueden And ser because montos muy the rule grandes. is that Y como we la take regla es from que first tomamos income, como por we ejemplo los take primeros these costs ingresos, que before the tomamos producer estos costos, can como el productor puede they ganarse el has paid dinero. these costs, and then we Tomamos share este curso like I y told before. compartimos, como les So dije that antes would a be ustedes. one of the Entonces, important es points una to keep línea, es un punto in your budget importante when you're para hacer negotiating en with las sales negociaciones agents. que hacemos con los diferentes Then what agentes. else? Also, yes, Y how long también, ¿cuánto tiempo we should durarían? take the film for. ¿Cuánto So tiempo I already debería mentioned tomar it esto para before. funcionar? It all depends También medimos que todo from esto film to depende film de la and from película, the de potential película a of the film. película If it has y de películas potenciales, porque more like tiene, sales por potential ejemplo, or more potencial de festival, ventas just festival o potential, or potencial de like less festivales sales potential. y como menos So potencial de venta. it could be like Entonces, 1 year podría ser como, por to ejemplo, de 10 years, 1 año because a like we are 10 doing años. like what we Porque call como dijimos recycling of the antes, movie. cuando So hicimos for example, when there is a miramos el controversy, ciclo de vida for de example, esto. we had this Por film, ejemplo, nosotros teníamos my own private war, mi único ex-Yugoslavian civil elemento, war. es uno 2 que years tenemos de la ago, guerra 2 civil years de ago, Yugoslavia and 2 years y tuvimos ago una there is película que hace another 2 film. años So hubo un we saw the aniversario film de esta. again Entonces vimos la before película de we nuevo, saw the film. ofrecimos la So it all película de depends, nuevo like also from y what todo we have depende, this film obviamente, radiography de to dónde tenemos implement it este festival, it is si fast está más or dirigido a also now, familias o and que it is going tenemos also well now. So it all y si depends está bien like conocido. from the Entonces film. todo depende de Then the la other película. point Y otro punto in the contract would be like we are doing this sería, por ejemplo, que with the first, estamos because the most haciendo thing that esto, happens to porque a film, it lo que happens in más the le first pasa a la 2 years. película pasa en los So in primeros the dos first años. year we are doing Entonces, el primer budget año reports estamos every haciendo 3 months, reportes financieros cada on 3 meses, every digamos 3 months, yes. On the second sí, year, like trimestralmente. El every six segundo months, año lo and hacemos then cada 6 meses after that y we luego have when después we de sell eso it for more money, vendemos because la these two película first years are like porque pues estos primeros años, digamos most important que thing happens there. Then, es donde pasa la mayor so cantidad I de don't know if cosas. I answered your Entonces, no sé si eso questions respondió things when you completamente lo que negotiation, estabas but I mencionando, la think more or negociación que less, tenías. Yo creo que en Perfecto, general todo se relaciona con esto. yeah. perfecto, Neda, y creo que eso da también como unas dudas ahí porque hay gente con la mano levantada, pero bueno, María, tú, cuéntanos. Okay. Diego, María está silenciada. Sí, acabo de darme cuenta, perdón. Neda, voy a intervenir muy brevemente antes de Diego, solo para retomar el tema de Andrés de lo latinoamericano en Taskovsky. Yo recuerdo, por ejemplo, en Meetbo que nosotros tuvimos
de Eric Rocha, Edna, creo que estaba con ustedes, estaba con Taskovsky, y, Yes. y también Fauna, que aunque no es latinoamericana, es española, este año que la tuvimos de Pau Faust. Entonces esas circulaciones para nosotros, por ejemplo, implican hablar con ustedes más que con los directores en el tema festivales de cine. Entonces creo que un poco por eso les decías tú a las directores y directoras y productores que están aquí, productoras, si tienen tiempo pueden llevarla, pero si no, realmente es el agente de ventas quien se encargará de distribuir todos los materiales, de tener las conversaciones con los festivales. ¿Cuánto de eso llega al director después o a la directora en esas negociaciones, por ejemplo, de la información, de lo que ustedes manejan, como los reportes hacia directores y directoras de en qué festival, por qué ese festival sí, por qué este no? Bueno, todos estos temas que son más de como circulación de información, una vez los agentes de ventas o distribuidores ya tienen las películas, cómo circula la información hacia ellos, o sea, con qué sigamos, con qué información permanecen ellos actualizados todo el tiempo. Creo que eso puede ser una preocupación o una pregunta que tengan todos los directores y directoras que tienen proyectos en este caso. Mhm. So if I understood well, Si you're entendí asking me bien, after me estás we have preguntando the rights of the film, si tenemos los how we derechos de la decide the película, cómo es que methodology, strategy, and decidimos everything qué if we want to estrategia de use it or not. festival y qué los productores van a utilizar Okay. o si hay So elementos yes, así. of Bien, course, we are first we make the nosotros primero strategy que todo for hacemos una 1 year, estrategia and para un then año we present it to the y después producers, nosotros le and we presentamos a los discuss it together, productores of y course, le discutimos juntos, obviamente. and decide together what Y we would like decidimos maybe propose juntos something, cuál but sería we la are always propuesta que always propondríamos, open to the producers, pero siempre and estamos abiertos a also lo que when the trabajan los film productores. is Y cuando selected la as película se we selecciona always para algunos festivales, know that siempre we always sabemos, como por ejemplo, tell them first thing, and also lo primero que les in that decimos, cases we decide en together. ese And caso, sometimes, for cuando, example, we applied por to few ejemplo, festivals aplicamos a algunos in cuantos strategy festivales, for como por Korea, estrategia, Netherlands, por Romania, ejemplo, para una and premiere the alemana. film is selected on Y one of the si la película es festivals, and then seleccionada en un we festival, prefer the other nosotros sí festival, preferimos but los also otros check festivales. with these Siempre other verificamos, festivals por ejemplo, con los what otros they festivales, if they watched digamos, the film, and si ellos han if they mirado can la tell us película what would be y si nos selected pueden or decir not, si la so we película can sería decide seleccionada o no, which de forma one que puedan seleccionar what lo que and haríamos. tell decision to the festival that Debemos tomar la would be decisión okay. de And el festival always si puede ser producers seleccionada. are always Y there productores, los involved. productores They siempre están know ahí, siempre everything están about involucrados. it. And Ellos also saben here todo during this acerca de festivals esto. Y reports, cuando hacemos estos festivales, estos as reportes, report hacemos after we reportes applied some después de festivals que at the beginning of aplicamos the year, algunos maybe festivales del 15 days inicio. Tal from vez the start of the 15 días de film. que hayamos We do empezado con la first película, report what we hacemos el did, primer and then reporte de lo for que 3 months hacemos also we y do después these cada tres festivals meses también reports, hacemos and estos reportes de so we festivales need to see what de forma que los productores vean qué es lo que we estamos are really haciendo, applying, and si nos estamos pitching film presentando, and sending film and everything. si tenemos la información adecuada para entrar a este festival o no. Voy a darle la palabra a Diego, que tiene la mano levantada, que tiene una duda. Hola, Hola. sí, tengo una breve duda, una consulta, y es que nosotros tuvimos como los waivers de algunos festivales como CPH Dogs, la Berlinale y Rotterdam, porque pues tuvimos como acceso a los programadores en encuentros de industria y nosotros enviamos. Y también hay otros festivales que estamos enviando, pero por esto de First Home, ¿no? Como por estas aplicaciones que uno envía. Entonces, en estos casos, como reciben tantas aplicaciones estos festivales de primera línea, mi pregunta es, aparte del envío, ¿es necesario de pronto hacer un correo para el programador o qué otra herramienta uno podría utilizar aparte de enviarla? Porque pues estos festivales reciben 50.000 películas y quizás no los vean, ¿no? No vean todas las películas, es mi pregunta. Of course, it is always good to approach them also directly Obviamente, on the siempre email, es bueno abordarlos directamente por medio de un correo most y, important things that digamos, could contar las cosas fit más their film, importantes, would fit eh, their programming, que mirando qué what tipo is de it in your películas se film, and ajustan to al send programa que some tienen raw ellos materials also y mandar, digamos, que improve la their film versión sin also instead of editar. just Pueden también publish hacer it. eso, sencillamente And para when you were mentioning presionar la posibilidad reports, de I que also entre. forget to tell Y that te me in the olvidó decirles, concept por we are ejemplo, also getting, que for example, we en el usually de get Vero, review por ejemplo, reports usualmente from the festivals, recibimos but la sometimes aceptación de los we don't festivales. get Para algunos festivales some no festival, and recibimos then we always esta ask información producers
y los productores acuerdan emitir esto y tenemos estos elementos que digamos que estas subvenciones de 1.000 euros, que es para aplicaciones y presentaciones, pero también esto es deduce de los ingresos. Ustedes no tienen que darlo por adelantado. Entonces hay algunos festivales que no hacen esto y si es importante para el festival, el, en el festival lo seleccionará. Le recomendamos al productor que se presente a este tipo de festivales si es viable de que tenga buen éxito a este. Pero pues en los festivales, sí, creo que debemos acercarnos a tantos como sea posible, pero igual creo que es importante que hagamos este trabajo de ir a los festivales de categoría A, de ir a los eventos de la industria, donde podamos tratar de convencer tantas personas como sea posible, programadores de festivales, gente de ventas, programadoras, etcétera, que están allá, poder convencerlos del material que tenemos nosotros. Y también tenemos o podemos definir el contexto, por ejemplo, para todas las personas que están trabajando en la industria, ustedes pueden mirar el contenido que están trabajando, como Cocinando, que ustedes ven que está disponible para lo que ustedes necesiten, para revisar si hay festivales, si es un agente de ventas, lo que sea, ustedes pueden mirar este contexto. Y creo que cuesta 150 euros el acceso por año, pero creo que es muy útil también. Es una plataforma muy útil para tratar de encontrar el contexto que ustedes necesitan. Usualmente lo que hacemos es que verificamos esto porque la programación de todos los festivales siempre cambia. Ustedes pueden ver cuál es la programación que tenemos en el último año y qué temas tenemos ahí trabajando para la próxima edición y cómo les abordamos directamente. Yo creo que también tenemos que considerar eso. No sé si Natalia o Sandra o Lisa tengan algo puntual o Andrés, sí. Bueno, yo sí tengo una pregunta, si las chicas no tienen nada así como para decir, y es preguntarle a Neda que sentimos que el cine latinoamericano en general y el documental, pese a que tiene una tradición muy larga, a veces es muy difícil distribuirlo en miras internacionales. A partir de la experiencia que ustedes han tenido, como bien María lo recordaba, ustedes han tenido películas latinoamericanas. eh, ¿Cuál creen que puede ser como las regiones más exitosas, que partes del mundo resuenan más con el cine latinoamericano y como dónde tratar de poner el ojo y enfocarnos para distribuir nuestras películas? Es un poco también preguntando como qué concepto hay ahora del documental latinoamericano desde la distribuidora a ustedes y la experiencia que han tenido distribuyendo películas en el mundo. Gracias. Yo creo que no es tan importante como tal de dónde venga la película, sino si cuál es el tema de la película y no únicamente eso, sino que también está hecha la película. Creo que eso es lo más importante y no exactamente de dónde viene, como les dije antes. Yo creo que cuando estamos eligiendo las películas, no estamos mirando si la producción es de un país específico o no, pero es la calidad lo más importante. Yo honestamente no creo que haya nada que ver con de dónde venga. Si la película tiene un tema universal, yo creo que no importa de dónde viene. Eso sí, que sea una buena película, que esté bien hecha. Pero pues a veces también las buenas películas y las películas bien hechas no son seleccionadas tampoco. Y eso pasa también a veces. Ustedes no saben porque digamos que hay una producción grande de películas, de documentales, y con nosotros mismos a veces no tenemos la capacidad para tomar todas las películas que queremos. A veces recibimos tantas películas buenas, pero a veces, por ejemplo, tomamos 5 películas, entonces tal vez puedo ver otra película que me gustó, pero en el momento o en este momento, por ejemplo, nosotros no tenemos la capacidad de tomar otra. Tal vez en un mes podamos hacerlo, pero en este momento no. Entonces seguimos hablando con los productores y
Por ejemplo, el de la producción de Panamá me gusta bastante. Se me olvidó el nombre de una productora panameña que la hemos considerado también, pero creo que es más película de tipo festival como tal. Me gusta mucho, pero la estamos considerando también. Me da Y las películas brasileras también. Hay muchas películas muy buenas de Sudamérica también. Mira, tú hablabas ahora de que primero normalmente trataban de ir a los festivales de clase A, que ahí nos quedamos creo que con Berlín, Venecia, Mar de Plata, y ahorita no recuerdo con otros, y Cannes, obviamente, y ya creo, o sea, creo que son muy pocos. Entonces, digamos que las películas que tenemos, quizás eventualmente poder ir a uno de estos festivales, evidentemente no hay que descartarse antes de tiempo, pero también hemos visto otra dinámica que es una dinámica un poco efecto contagio. A veces una película no es seleccionada necesariamente en los clase A, pero quizás sí en CPH, quizás sí en ITFA, porque estamos hablando de documentales, que sería como la clase A documental. Como también estar en ese circuito, ustedes lo ven que la clase A, digamos, no va a funcionar. ¿Cuál es como la segunda opción en términos del documental, en lo que mejor circula películas documental o cine de lo real? Y también el efecto contagio que te comentaba, que esa es una segunda vertiente de la pregunta, es que a veces no quedan seleccionadas en ninguno. Nos pasó con una película que se llamaba El film justifica los medios. Fue a Midvo y después de Midvo empezaron a mirarla para Trieste, para otros festivales latinoamericanos que no la habían considerado. Entonces, ¿cómo funcionar con eso? ¿Cómo darles una opción donde a veces los festivales parece que siempre piden estreno, pero eso no parece ser del todo cierto siempre? A veces unos dicen estreno, pero luego si se ha estrenado en un festival latinoamericano que no es tan grande para ellos, consideran estrenarlo en el suyo después si ven que la película tiene calidad. ¿O es realmente tan estricta la política de estrenos en ciertos festivales como lo dice? ¿Cómo lo ves tú desde Tarkovsky, desde esa experiencia? Yo creo que los festivales de categoría A son estrictos acerca de este tipo de reglas, porque yo creo que debemos empezar con esas instrucciones. Debemos empezar con ese tipo de festivales, por ejemplo, lo que le mandamos a ellos. Entonces, si rechazan la película, ustedes no pueden aplicar el próximo año, pero es importante aplicar a estos festivales. Y si nada pasa, obviamente aplicamos a otros festivales como los de prioridad media y los de otras prioridades. Entonces, estos como que son de prioridad media baja, digamos, no tienen reglas tan estrictas en ese sentido y afectan películas de hace 3 años o 4 años. Es importante tener una estrategia de todas formas y aplicar a los diferentes festivales que puedan tener este tipo de elementos. Y si no hemos seleccionado, obviamente podemos ir con los otros festivales. Claro que sí. Y seleccionamos estos festivales, todos los otros festivales que tienen prioridad media se aceptarán incluso cuando no son tan estrictos acerca de la estrategia de premiers. Entonces siempre podemos mirar qué podemos hacer para esos otros festivales. Y ahí podemos aplicar a estos festivales grandes. Y a veces digamos que considerar esto nacionalmente es complicado. Tenemos estos festivales, por ejemplo, de hot dogs. Siempre tenemos como algunas de las películas de nuestro catálogo que ya han estado con nosotros de 3, 4 años. Entonces, tenemos estos otros festivales, pero la idea es que también podamos aplicar a los de primero de nivel alto y luego mirar los de nivel medio. Yo creo que no tiene sentido sencillamente enfocarse en unos y olvidar los demás. Creo que no se hace así. Natalia, te doy la palabra. ¿Tienes una pregunta? Ya. Yes, Ujú. yes, I was asking myself about Sí, yo me estaba preguntando acerca de tu opinión, if screen mm, route si of screenings in la non-conventional ruta spaces, de visualizaciones en espacios convencionales like schools or parks or o something like colegios that, o parques o could cosas be como used as a esta, strategy digamos que puede utilizar como una estrategia thinking para about the
hacer ruido acerca de las películas antes de ir a festivales grandes, o si crees que esto afecta la entrada de las películas, digamos, a los festivales de Yeah, categoría yeah, of A. course. Of course. It is very important, but Obviamente, all these things you cannot do before the todas estas festival, cosas que son muy because importantes que no se pueden hacer antes de los the festivales, films is shown for the first porque time lo que tenemos en la there. So película la no, primera vez está after the ahí. festival running, Entonces, you can después del follow all festival, this ustedes pueden like education, tomar, digamos que todas museum, estas everything else in the educaciones, film. Like museos y demás. has this festival Cuando run, el like museo tiene last este first year and festival, second year, el then you primer go año, el segundo everywhere año, else, like vamos a all todas these other partes. things, but not Tenemos todas estas cosas, you cannot do it pero the other way around. no se puede hacer del otro Because then you modo, lose porque opportunity. de And otra also forma perdemos the other important oportunidades. thing, Y otra cosa because importante festivals también, usually like now como they los have also festivales online usualmente tienen editions, también so it's very important ediciones that en you're línea, like es muy importante talking que with festivals and they want hablemos con los to show the festivales film also y que podamos online mostrar también lo que hacemos en during línea the festivals. durante los Festival that festivales. you asked En for los the film to festivales que be ustedes geo-blocked, buscan because que las if you, películas for no estén example, if film bloqueadas is selected geográficamente. for like Por ejemplo, si la Hollywood película es Europe seleccionada and para they want un to show film festival y online, quieren mostrar la then película if en they línea, don't geoblock it, ellos no then bloqueen the geográficamente whole esa USA película. will like see the film and Todo then it will lose este opportunity to trabajo all the other da festivals that oportunidades para todos has los a otros premiere in festivales que December tienen instead. premieres en So it's also one diciembre. of the very important Entonces, también things es una for de las the cosas online importantes que streamings for tenemos festivals, that you para los geoblock one festivales, para particular country. que no estén bloqueados específicamente para un país. I actually had another question. Yo tengo otra pregunta, de hecho, Because I was wondering porque me preguntaba when like the timing is right to find a como si el distributor. tiempo es If adecuado para you can, if distribuir, it's a problem that si es you un problema when you have already passed like a couple of cuando ya festivals, han or is pasado unos that cuantos actually festivales, limiting o to si es find a algo bueno, distributor, digamos, como or if encontrar you un can find it distribuidor, o si at the debemos start, like encontrar before you uno start para like your antes de que festival ustedes circuit. empiecen un circuito del So festival. when's like a good time Yo creo que es un buen reach momento out to para distributors or llegar a un connect with distribuidor them? y Like conectarnos the con best ellos. thing would be to connect with them when you have Sí, lo mejor sería budget. conectarnos con And ellos. so we see, we can make some Y como suggestions podemos ver, also, podemos hacer and we algunas see the sugerencias film también. and we see Entonces, its potential. vemos el And potencial que tiene. so it would be the best time, but Entonces, puedo poner el mejor tiempo usually disponible. Pero also now we usualmente take film also when it has its world premiere. miramos la But premier como tal. I don't think that like Pero yo no after creo the que so at the beginning después of the del festival, inicio del or festival, por before world ejemplo, premiere, o or antes de la premier as soon as mundial, it has its o world tan premiere, pronto como este then llega, we Yeah, usually take the yeah. And then after that, sí. I guess it doesn't make Y después de esto not that creo much que no sense tiene for a distributor, sentido right? Because you para can distribuir esto. move the Podemos film to mover other festivals esto a otros festivales. everything depends from Sí, case to creo que todo case, but depende de caso a caso, it would pero be the best option would be sería la mejor to have the opción, film and to creo, make tener strategy la and película y then tomar start with it. estrategias Like it y would be the empezar best con option. esto. Creo que serían las mejores opciones que tendríamos. Thanks. No, you're Y welcome. gracias. Gracias. Creo que para seguir el diálogo, preguntaban acá por el interno que qué regiones y y estaban relacionadas con qué temas, porque tú habías hablado ahora que no era tan importante tanto la región como decir una película viene de América Latina o una película viene de algún lugar en especial, pero sí las temáticas de las películas. Existe, digamos, una relación de distribución en alguna región con mayor interés en algunas temáticas que en otras, o eso definitivamente cuando te referías a temas estabas hablando más, tú mencionaste temas universales, entonces como que algunos ejemplos o cuáles son esos temas como universales que realmente han logrado hacerlo bien en ese circuito de festivales, o si como la pregunta lo indica, hay algunas regiones que se interesen en algunas temáticas particulares en términos de distribución. There are some topics that are more interesting, like Algunos maybe for temas que son festive, más interesantes, for example, everything that has to do with some por social todo lo que issues, tiene like que ver con los problemas sociales, for example, climate o changes, por ejemplo para cambio environmental climático, things, entorno, cosas así. also like what is happening, like what is Por ejemplo, qué es lo que está pasando, what is currently happening in the qué es world. lo que está That pasando would be also exactamente en este like momento en el some mundo, topics que to también pueden ser consider algunos temas que deban that considerarse would
que puedan llamar más la atención. Pero aparte de eso, sí, perspectiva local, pero tanto así como que el tema es importante, de la misma forma es importante lo que se hace, cómo se maneja. Al final, digamos, lo que importante es cómo está hecha la película. Es la parte importante de lo que llevamos. Entonces yo creo que todo es importante de todas formas. Bueno, yo siento también que hay como una manera de presentarla, ¿no? Que tú les preguntas a cada uno de los proyectos cuál es como ese objetivo, cuál es la búsqueda que universaliza esas películas. Entonces siento que en el discurso hay como un trabajo que harían entre ellos y las distribuidoras para poder, que supongo que se hace un poco en el pitch que tenemos al final también, y que ustedes lo habrán hecho seguramente ya en miles de pitch, pero que es como cómo presento, cómo empaco incluso la película, porque recuerdo ahora Fauna y Fauna tiene un empaque que es espectacular, que a mí me gusta la película, pero no sé si el empaque de la película y la manera como está presentada es incluso mejor que la película, es decir, es muy atractiva cuando uno ve los pósters, cuando uno ve cómo se cuenta, cuando uno ve el tráiler de esa película, uno se imagina más de lo que la película es, gustándome a mí como me gusta, pero me di cuenta de eso porque genera unas altísimas expectativas y creo que parte de esa estrategia es la elaboración de expectativas que ustedes pueden tener entre ah, directores, productores y agentes de ventas, ¿no? Es un trabajo un poco así, ¿no? No sé si entendí correctamente la pregunta. Creo que está hablando sobre la presentación de proyectos. Mm, Pero más que de proyectos de las películas ya terminadas, cuando uno ve un dossier en un festival o cuando uno ve este trabajo, sí, sí, uno ve este trabajo que es de marketing realmente. Ustedes hacen un trabajo que es de marketing artístico, pero es un trabajo que permite entender por qué la película es universal y atraerse visualmente a ella a través de las elaboraciones de pósters, de afiches, de los trailers, todo este empaque, digamos, que distribuye la película terminada, es una buena parte del proceso. Entonces, un poco como cómo funciona y qué le piden ustedes a ellos como directores y productores de las películas y directoras y productoras de las películas que les piden para poder universalizar ese discurso que les están presentando. Yo creo que todas estas cosas son importantes para la presentación de una película, de los posters, trailers. Todo es muy importante. Se hace por los productores, pero si estamos contactando las etapas de la edición, ¿qué podemos hacer mejor en términos de mercadeo internacional para la película? De forma que podemos asesorarles en ese sentido, pero se hace por los productores. No sé si en ese aspecto ustedes tengan alguna pregunta. A mí siempre me parece como algo muy clave que se deja un poquito de lado en la elaboración de creo que ustedes, no sé cuándo empezamos el foro, algunos decían como, no sé si todos enviaron pósters terminados, si ya tienen, digamos, toda esa etapa cerrada, o si quisieran un poco hablar sobre eso también, porque está la película, pero está todo aquello que rodea la película y la hace atractiva para este tipo de selecciones. Yo siento que también hay mucho ahí en los dossiers, por ejemplo, las entrevistas que presentan de los directores y directores. Yo recuerdo lo de Edna también. En Edna la envolvía un dossier donde tenía entrevistas con Eric Rocha, donde uno veía como toda la complejidad del film, incluso para seleccionarlo en un festival, eso tenía peso. En el caso de nosotros lo tenía. Ya Eric Rocha evidentemente es muy conocido, pero no era solo eso, era cuando uno empezaba a intentar saber más del contenido del film, los promocionales del film lo daban. ¿Mm? Sí, todas las cosas son importantes, los mejores kits, como ustedes pueden tomar las diferentes capas y pueden mirar los directores, todo es muy importante también, todos estos materiales que hacen parte de la película.
sé si tenemos alguna inquietud más o si, por ejemplo, había en los temas, aunque lo hemos hablado bastante, tips de qué no decir cuando vamos a distribuir una película. Como que es esa parte que ustedes le advierten a la gente, no, esto no trabajemos por esta parte. Ya hablamos un poco de ir siempre a los festivales clase A, es decir, el no era no ir a los festivales pequeños primero, que es como una de las lecciones que ustedes entiendo desde estas COPs, que siempre como que tratan de llevar esa jerarquía de festivales grandes, medianos y luego otro tipo de distribución que se puede hacer. Pero no sé si hay otras cosas, Neda, que pienses en que no, o como experiencias que han tenido y que aconsejarían, por lo tanto, no hacer esto. También buenas y malas prácticas de las que también se puede aprender cuando uno, digamos, que ha pasado por experiencias con diversas distribuciones de filmes. No sé si recuerdas algún ejemplo que quieras traer. Yes, I think the most important Sí, things I yo already creo que mentioned lo in the más beginning. importante It's like first thing, of es course, we como already talked about a lot de about lo this que hablamos festival run. de And esta then ejecución de los festivales. the next thing is this exclusivity of the Y rights otra that cosa es la exclusividad de los derechos. Cuando le venden a televisoras, no vender derechos exclusivos para un periodo de tiempo demasiado largo, porque ustedes no van a querer estar en esa posición, que no le pueden vender a absolutamente nadie más por algún tiempo. Entonces, si tienen una televisora involucrada, decidir con ellos la emisión de las películas, de forma que no se involucren con la ejecución del festival también, porque el festival no va a mostrar esa primera creación en televisión. También tenemos estas reglas para las ventas, porque, por ejemplo, tenemos en televisión, quieren tener la primera versión, la primera visualización de las películas, y, por ejemplo, si ustedes le venden a Al Jazeera para territorios árabe parlantes, digamos que tiene exclusividad por un año. Por ejemplo, el BBC Uno no toma esa película, entonces tal vez necesitan vender otra lado. Tal vez eso sería interesante. Entonces yo creo que principalmente es lo que cruza mi mente en este momento. Y ustedes pueden tienen preguntas más precisas, tal vez les pueda responder más exactamente, pero creo que les he dicho todo lo que pasa por mi mente acerca de lo que es importante en la distribución, qué tomar y qué no hacer, de forma que no perdamos estas oportunidades que son buenas para las películas. Yo quiero preguntar Y otra algo. cosa, Ah, no continúa, Neda, tranquilo. los agentes también pueden ser de mucha ayuda en ese sentido. Les ayudan a encontrar la base de la historia y cómo presentar la película y cómo venderla a festivales, a programadores u otros. Creo que serían de mucha ayuda también. Vale, Neda, yo te quería preguntar algo. Aquí en Latinoamérica y sobre todo en Colombia, hay una estrategia para no decirle que no a ciertos festivales o ciertos espacios, que es hablar de preestrenos, socializaciones, estrenos locales y cosas así para no tratar de decirle a la película que ya fue mostrada al público por primera vez. ¿Ustedes qué piensan de ese tipo de estrategias para evadir o para un poco poder ser menos rigurosos con el lanzamiento inicial de una película? No estoy seguro. Me estás preguntando acerca de Colombia y cuáles serían los festivales más importantes en ese caso. ¿Me podrías explicar la pregunta Sí, un poco por más esta vez, por favor? ejemplo, yo te voy a mostrar a ti una película para ver si ustedes la tienen en cuenta, pero yo la mostré aquí en un festival muy pequeño y entonces ustedes me preguntan a mí, ¿es un estreno? Y yo les digo, no, no es el estreno oficial, es un preestreno. ¿Ustedes la tendrían en cuenta o para ustedes ya es como que la película sea inhabilitada? Entiendo, si es mostrada en un festival.
ya fue emitida. Entonces, no se tomaría en consideración para festivales que requieren una premier. Se muestra como en cualquier parte, en cualquier festival pequeño, es como comunidades, en educación, eh, digamos que es muy importante que requiera el estado premier de la película. Entonces, no debemos presentar esa película en ninguna otra parte antes de esos festivales, porque este sería el tiempo para mostrar esas películas, tal vez el próximo año para este festival. Probablemente este festival no se requiera incluso en la premier, como ustedes pueden mostrarla como el próximo año a esta gente, por ejemplo. Pero ustedes perderían la oportunidad de mostrarla a grandes si la muestran en estos festivales menos importantes. Y Vale, en muchas cuanto gracias. al, y en cuanto al retorno que las películas pueden hacer tanto a agentes y distribuidores, como decías, Neda, que eso tiene unos gastos que deben cubrirse también un poco con las películas, pero también la diferencia entre regiones, pues por el poder económico, digamos que no es lo mismo presentar una película en el ITFA, que es Holanda y que tienen, digamos, más recursos, que en un festival en Colombia. ¿Ustedes cómo diferencian eso? ¿Tienen una diferenciación como por ingresos entre regiones o poco a poco en la experiencia han ido conociendo cómo es un poco el mapa de qué se le puede cobrar a cada festival, si se le cobra a un festival o en unas salas en premier en diferentes regiones del mundo? ¿Cómo manejan esas diferencias económicas? Porque evidentemente son diferencias económicas importantes entre regiones del mundo. Sí, entiendo la pregunta. Siempre tratamos de tener los mejores lugares, precios para nuestras películas, porque algo que es importante para los productores y para nosotros también. eh, pero pues obviamente, si el festival es importante, lo más importante es mostrar la película en todo el mundo, obviamente. Entonces, pues obviamente nosotros empezamos nuestro proceso, pero los festivales no lo pueden seguir. Nosotros siempre estamos abiertos a negociar y encontrar un precio que sea adecuado para todos, para los productores y para los festivales, porque pues tenemos lo mismo que queremos mostrar aquí a la audiencia. Entonces, obviamente, entonces tenemos que tener esto en consideración también. No sé si ya, yo creo que vamos concluyendo, porque Yo solo quería tenemos hacer una tres pregunta, proyectos, María, pero perdón. eso les iba a decir que si tienen preguntas antes de concluir, pues empecemos como con una ronda final de preguntas por cada uno de los proyectos. Dale, Sandra. Gracias. Justo en torno a lo que se estaba hablando, pensaba, y como para recapitular, quiero saber si he entendido bien. Entiendo la importancia de, en el momento de la negociación, la exclusividad, tanto de tiempo, de los años con los que se vaya a trabajar, como de los territorios. Y también quería saber cómo si hay otro aspecto importante a tener para ambas partes en torno a lo que conviene a ambos, en torno como a esa negociación inicial. Eso por un lado, pero quería preguntar en torno a lo que estábamos mencionando como de precios, por decirlo o llamarlo de alguna manera, no me ha quedado tan claro, luego de que la distribuidora decide trabajar con el productor de tal película, los acuerdos a los que se llegan para empezar a trabajar, porque me quedó claro que se empieza a hacer una estrategia conjunta entre el productor y la distribuidora en torno a qué ruta vamos a seguir. Pero también quería saber cómo ese acuerdo o canje que pues sí, que se llega con cada película en cuanto a algún porcentaje o algún precio, no sé cómo más llamarlo, en torno a cómo se trabaja como juntos, ¿no? Es como hay un precio para cada película, depende a qué tipo de festivales pueden ir, depende de eso, varía ese precio. O, por ejemplo, pensaba mucho en los waivers, ¿no? O sea, luego que ustedes toman la película, cada waiver lo vuelven al productor y decir, hola, vamos a ir a tal festival, el waiver vale tanto, dánoslo. O hay como una caja menor a la que siempre se acude, no sé si estoy siendo clara, pero no he logrado entender cómo funciona esa figura en torno al trabajo conjunto luego de que ya fue elegida, pues, la película, por ejemplo, en el caso de ustedes. Sí,
Usualmente nosotros tenemos unos montos para estos montos de este costo de emisión. Nosotros siempre recibimos información sobre estos festivales, sobre Vision Durel, Page Dogs, Hot Dogs, porque digamos que estamos colaborando con ellos y nosotros siempre recibimos este tipo de pagos. Hay algunos tipos de festivales, por ejemplo, Doc LA o algunos festivales que sencillamente dan descuento, pero por ejemplo, los costos de emisión también pueden ser de 100 euros. Entonces, obviamente, no creemos que si la película no va a ese festival, no pagamos ese costo, sino creemos que va ahí. Entonces, tenemos, por ejemplo, 1.000 euros para el de costos de emisión. Y también pueden recuperarse de los ingresos del festival, si hay ingresos. Si no hay ingreso del festival, entonces en los reportes financieros, por ejemplo, para estos 3 meses, si no hay ingreso de los festivales, pero hubo una presentación o hubo diferencias en ustedes nos pagan a nosotros esto, pero nunca lo hacemos como tal, digamos, como sin verificar con ustedes, sin mirar lo que ustedes quieren hacer acerca del festival. Y si no creemos que el festival vaya a seleccionar la película, no lo hacemos. Pero generalmente cuando los festivales están interesados en las películas, usualmente nos dan a nosotros como una idea. O nos dicen, bueno, presenten esta y esta película porque eh, vamos a darle el acceso a estas películas como tal. No presentaríamos las otras porque pues sabemos que no tendrían posibilidad de ser seleccionadas. No sé si eso responde a tu pregunta. Y con los otros costos que me preguntaste exactamente sobre costos. Nosotros usualmente miramos los costos que cubrirían todo lo que gastamos en la promoción de la película, como viaje, acreditación, todo ese tipo de cosas. Nosotros la recuperamos del primer ingreso, por ejemplo, de la producción, y ahí empezamos a compartir. Para las presentaciones no teatrales o para los festivales, ahí se reparte 50-50 con los usuarios. Para las ventas comerciales, nosotros compartimos un 30-70%, 70% para el productor y 30% para nosotros, o 35-65. Y usualmente nosotros tomamos estos costos, por ejemplo, están entre 2.000 y 2.500 euros de los ingresos no teatrales y el mismo precio que tenemos para las ventas. Entonces, no sé si eso responde a tu pregunta, pero digamos que son las mismas condiciones con estas compañías de distribución. Y sí, algunas de ellas tal vez tienen más para los costos. Usualmente tenemos que ser cuidadosos con estos costos también. Pero algunas veces, si digamos que la película tiene potencial de ventas, pero no tiene potencial de ventas, pero le iría bien con los festivales, tenemos otro servicio que llama servicio de festivales, y son unos servicios prepagos, por ejemplo. Entonces ustedes nos pagan a nosotros por 3 meses para presentarle la película a todos los festivales y también lo ponemos en nuestro catálogo con todas estas otras películas que tenemos que podrían entrar. Las presentamos a los festivales, presentamos por los 3 meses a todos estos festivales y, y si empieza a ganar dinero después de un periodo de tiempo, usted ya no nos paga a nosotros y pasamos a distribución regular. Si no empieza, podemos continuar como tal por otros 3 meses para ver qué pasa con la película. Entonces, por ejemplo, tuvimos una película, El amor no siempre es de naranja, y se presentó el año pasado en Tapsigal y la llevamos para servicios de festival porque no estábamos seguros de que la película tuviera potencial de ventas. Y después de los 3 meses, él tuvo muy buen desempeño. También digamos que miramos el trabajo que tuvo alrededor del mundo, que tuvo muy buen desempeño y dejaron de pagarnos después de 3 meses. Obviamente, todo depende. Hay diferentes compañías de distribución que dan diferentes servicios, probablemente,
pero estas condiciones como tal generalmente son las mismas para todo el mercado. Vale, muchas gracias, claro. No, you're welcome, you're welcome. Gracias, Nea. Yo creo que esta mirada también de las películas en una fase que va un poco más allá que justo esa fase de distribución, ¿no? Porque entiendo aquí que todos pensamos mucho en la historia, en qué significa la historia, pero luego hay como una parte más práctica en la que Sandra y Lisa nos decían que estaban como empezando a entrar también y que requiere como muchas orientaciones a ese respecto. Yo creo que tus insights, tus aportaciones han sido muy buenas en esta reunión porque cada proyecto puede como entender un poco su propia ruta, que es diferente porque creo que cada uno de sus proyectos imagina un tipo de distribución muy como adecuada a lo que cada persona, digamos, y en relación con el territorio y las personas que ha grabado también éticamente quieren hacerlo. Digo porque en el otro foro hubo una discusión sobre si ir o no ir a los grandes festivales y qué significaba eso para cada uno de ellas y ellos, que también es muy enriquecedora. Entonces estamos viendo como las dos caras de la moneda de la distribución, digamos que una parte es más conectada con el territorio y con lo nacional, incluso con lo súper local, y otra es proyectarla desde las esferas más internacionales un poco hacia esa otra distribución que va a llegar y que entiendo, según nos dices tú, que no se puede siempre presentar como preestreno, depende a qué festival quieras ir. Entonces, eso dejaría yo, digamos, como conclusión y como cierre. No sé si Andrés también quiere hacer algún aporte o si desde los otros proyectos nos quedan unos 10 minutos, hay alguna pregunta, Natalia. Yeah, just closing the previous conversation we were having. Solamente cerrando la conversación que If estábamos teniendo antes. I can't make it to the long feature film and Si I la stay in puede the volver un 5 largometraje y, y 55 no no lo minutes slot, logro y la dejo en los 55 minutos como it teníamos, mind regarding to this story. ¿dónde Yes. About. me quedaría en I'm términos de la sorry, but historia? your connection maybe is not Perdón, no so creo, good, sé si la so conexión I es tan didn't buena hear y everything you no said. te entendí todo lo que dijiste. Maybe I'll try it slower. Voy a tratar más lento. No, Is it it is about connection. Tiene I que ver con la understand you, but it is conexión. that in some point Te entendí, I pero didn't algunos hear you puntos at all. no te escuché Just because completamente. of connection, probably. Parece que la Okay. conexión principalmente es lo que Okay. está fallando. Then I'll say it again, and if not, I'll write down. Voy a decir que no, lo voy a decir si no lo Okay. escribo. So, ¿Ok? En just regarding my film, if I finally relación a mi película, can't si make it to the no puedo long film lograr and I que stay sea in the 55 de minute los slot, de largometraje, sino que la dejo en which 55 festivals minutos, come to your mind ¿qué regarding festivales this vienen a tu story mente and this en relación a esta concept? historia y esta duración? Well, it is not a regular length, but Bueno, as no you es de la said, duración como tal, everything pero depends on the todo film. depende mucho de la And I película. would have to see the film Y yo and tendría que mirar la película como so tal, I can de tell forma you like que pueda decirte what is the potential, where cuál we es el could go like potencial this. que So tenemos, we la cannot, meta que I vemos. cannot tell you like No puedo we decirte a have to ti, always see the film tendría que ver la to película check como this. tal But para poder decirte X o sometime I Y. don't know because Pero no that sé, is what coming to my mind. a Now we have one veces film, tenemos una but película, you never know that is pero not pues like a nunca regular sabes. Digamos like que 55 52 minutes. It's not regular no es una película de festivals, 52 but minutos como tal, es it algo normal depends de if the film festivales, is really pero good. Like depende, si la it película es muy probably would buena, not be a problem probablemente no sería un problema como if tal, the film has it si la película good tiene qualities. ese tipo de calidad, de cualidades. Okay. But I would always suggest to stick to your ideas and Pero to your siempre te recomiendo creativity, que and te maybe it is the most sujetes a tus important thing ideas y a tu because creatividad. Yo creo que es lo when más there is importante something porque si hay algo authentic, really like we all auténtico, can connect to como that que like todos in that. podemos So conectarnos a esto, I would es suggest like excelente. Yo le sugeriría como tal to be true to que what you want to sean say, fieles a lo que quieren to decir, what you want to convey, a to lo que your quieren way of like presentarle, seeing the a su world. forma de ver el So mundo. that would be my suggestion really Esa sería mi to stick sugerencia para because I ustedes think that también, porque yo creo you can que follow all the ustedes pueden instructions seguir and todas las instrucciones like que if quieran and something will be missing if you're not like y algo hará not falta si following
Ustedes no están siguiendo completamente su intuición y su autenticidad. Entonces yo creo que es importante también eso, Okay. ¿ok? Thank Yo you. quiero preguntar algo, no sé si Lisa tenga alguna pregunta o... bueno, primero agradecerte, Neda, nos encanta, hacemos parte de la Corporación Colombiana de Documentalistas y también como MIRBO siempre los tenemos como un referente de distribución y hemos tenido muchas películas de ustedes que son de mucha calidad y quisiera saber qué posibilidad hay de, a partir de este encuentro, de pronto generar un contacto de las participantes y del participante Diego también, obviamente con ustedes para que de pronto puedan establecer algún tipo de vínculo a futuro, a partir de, no sé, de la visualización de las películas. eh, y era Of solo eso, course. y agradecerte. No, you're welcome. Claro que sí, con todo You're gusto. welcome. It was really a Con pleasure. And todo yes, gusto. of Para mí course, fue un placer y I sí, can give you like efectivamente, I yo think puedo darles a you already have my ustedes, contact, so ustedes you ya tienen can mis datos share de it contacto, entonces los pueden with compartir all the con todo el producers. grupo, It will be con todos great los to see the productores films. y sería buenísimo ver las películas también. Bueno, muchas gracias, Neda. No, you're welcome. Con todo gusto. Yo creo que entonces con estas palabras tan maravillosas y con este contacto tan maravilloso podemos concluir. Gracias, Andrés, gracias a todas y todos los participantes, y en especial a NEA por compartir con nosotros todas estas entrañas del negocio de la distribución, que para nosotros también obviamente es como, como decía ahora, concretar las películas en su realidad de exhibición, pero también pensar en su aspecto práctico en relación con lo que decías que era finalmente el arte y la posibilidad de no renunciar a aquello en lo que todos y todas creen, porque realmente creo que parte de eso, ¿no? Que si están haciendo películas es porque Yes. un gran amor por las personas que están documentando y por lo que están haciendo también. Entonces creo que esta conclusión es la mejor que nos puedes dar en este caso. Y yo creo, a Sandra quiere decir algo final. Bueno, sí, Sandra, Sí, me qué pena, es veo que la manito recién, levantada. sí, recién Muy me llegó una breve porque pregunta y ya no vamos quería a desaprovechar la oportunidad. Es hazla muy de breve. Y bueno, también agradecer el espacio y a Neda como toda la luz e información que nos ha brindado. Pero me quedó como rondando en la cabeza una pregunta, ¿no? Como en el cómo vamos a seguir trabajando en torno a ser como muy fieles con las películas mismas y hacer esa ruta que cada película requiere, ¿no? Estaba pensando mucho en esa conversación que tienen las agencias y los distribuidores con los festivales y cómo de una u otra manera trabajan de la mano. Entonces, mi pregunta era como, ¿qué espacios nos podrías recomendar para llegar a ustedes los distribuidores, como lo puede ser el festival, que de pronto eso da visibilidad a la película, o lo pueden ser los mercados, donde todos los agentes de la industria entran a conversar, o no sé, inclusive el mismo contacto directo por mail? Quería como que me dieras como sí, opciones de cómo llegar a ustedes cuando la ruta no siempre es tan fácil, ¿no? O sea, como que uno no siempre, pues conoce, ¿no? Quiero un distribuidor en Europa o quiero uno en Latinoamérica, como que siento que no es tan fácil llegar a de pronto quiénes o cuáles son los coherentes para cada película. Entonces, no sé si hay una respuesta a eso o también hace parte como de cada ruta que debe seguir su película, que seguramente sí, pero creo que pueden haber unas generalidades y a mí me encantaría saberlo si las hay. Y bueno, muchísimas gracias en serio por todo lo que nos has brindado hoy. Yeah, you're welcome. You're welcome. Yes, Claro que sí. you should always check, like for example, Ustedes if siempre it's tienen que A category verificar, por festival, you ejemplo, should con los check with festivales de all of categoría the A, industry leaders, siempre like tienen we have una like lista de la industria de professionals todas are las coming, personas, los and you should check profesionales with que van them a for sales participar agent y or tienen que verificar con distributors. los agentes de And ventas y los sometimes maybe the distribuidores, sales pero a agent veces se ponen los distributor agentes de venta y all los in the same distribuidores category, but en la misma check, categoría, for pero example, después because the podemos sales verificar, agent por will ejemplo, porque los naturally agentes distribute de their venta other y los sales, distribuidores but then internacionales son los mismos, the pero other luego tenemos, distributor, por they are ejemplo, just estos distribuidores for the one teatrales country, but y you son can also únicamente check para un país. by Pero going ustedes to their pueden verificar, por site ejemplo, and you see where in for the su year sitio is y, por distributor in ejemplo, si Italy. tenemos un You see distribuidor en it's Italia, like a just Italian ustedes pueden language. ver, por You will ejemplo, see that they are únicamente mentioned in the italoparlantes category y list. si ven Yeah. que So si se that means mencionan en that las they are emisiones just like teatrales, they are digamos just pure que sales agents.
no son agentes de ventas como tal, son distribuidores teatrales. Es una cosa que ustedes pueden verificar. Y ustedes siempre cuando tienen esa lista y ustedes, por ejemplo, puedan buscar los agentes de venta y siempre pueden ir a sus páginas web y verificar, por ejemplo, qué películas tienen en sus catálogos y si es algo que ustedes puedan reconocer que su película se puede ajustar a lo que ellos están vendiendo, lo que hacen, les sugeriría verificar toda esta información en internet y luego enviarles la película o los materiales que ustedes tienen. Las versiones sin terminar y ustedes pueden acercarse a todos los que ustedes encuentren que se ajustan a lo que ustedes creen que sería la naturaleza de sus películas y podrían discutir, por ejemplo, o negociar, por ejemplo, discutir con ellos estos puntos que mencionamos antes, de forma que eso sería lo que yo les sugeriría a ustedes. Verificar estas listas y verificar sus páginas web y mirar qué es lo que ellos han hecho antes hasta el momento. Muchas gracias. Vale. Con todo gusto. Gracias por esa pregunta final, porque a pesar de que no los tratamos, nos incluyó algo en lo que también tienen que pensar que es el espacio de los mercados. Aquí nos centramos más en festivales, pues, experiencia de Neda Tapskovsky, pero también evidentemente mercados y todas estas otras distribuciones que se abren, que quizás en el futuro en otros talleres o en otros espacios de encuentro podamos hablar. Les quiero agradecer mucho a todos por la presencia, por la intervención, por el diálogo y también a Jorge por la traducción, que se ha aguantado mi velocidad y la de todos. Muchísimas gracias y creo que parte de estos espacios de diálogos también son posibles porque podemos contar con estos servicios y con este taller que está coordinando de manera tan maravillosa Andrés Pedraza. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buen día. Gracias. Gracias. Luego. Chao. Chao, chao a todos. Chao, Gracias. chao.